Pero para entender la temática, lo primero que hay que entender es que es un parte de accidente de tránsito. Y, es, y este documento, el parte de accidente de tránsito no es más que es el documento elaborado y firmado por un agente de tránsito en el que deben detallarse de manera concreta los hechos y circunstancias que acontecieron dentro de un siniestro de tránsito. Y esta es la primera parte que quiero identificar. Es decir, si vamos a hablar de las omisiones de un parte de accidente de tránsito, tenemos que identificar el concepto. Es el documento elaborado y firmado por el agente de tránsito. Y miren que en esta parte, qué importante estos dos términos, elaborado y firmado. Es decir, se entiende que el agente de tránsito es el que lo elabora, el que lo redacta, y luego de aquello lo firma. Es decir, se responsabiliza por el contenido de ese parte, de ese documento. Y de manera clara, como lo indica la definición, en el que deben detallarse de manera concreta, ¿no? Esto es de manera muy precisa, los hechos y circunstancias que acontecieron dentro de un siniestro de tránsito. ¿Qué debe contener este parte de accidente de tránsito? Este parte de accidente de tránsito recoge toda la información posible recabada en el lugar donde se produjo un siniestro de tránsito y que debe servirle a los operadores de justicia, llámense operadores de justicia, fiscalía, jueces, defensores públicos y también a los abogados en libre ejercicio para tener una cabal y fidedigna información de lo ocurrido en un accidente de tránsito. Esto también lo pongo y lo subrayo porque efectivamente este parte debe recoger toda la información, a pesar de ser un documento que muchos lo toman como algo simple. Este documento tiene que contener toda la información posible y necesaria que se recabe en el lugar del hecho. Un parte de accidente de tránsito o un agente de tránsito que haga un parte tiene que haber acudido al lugar del accidente, tiene que haber participado en el lugar donde se produjo este siniestro y toda esa información que él vaya a compartir, que vaya a plasmar en el documento es lo que le va a servir a los operadores de justicia, en principio, para entender qué pasó. ¿Ya? Porque esa es fundamentalmente la función del parte, entender qué pasó desde la visión y desde la información recabada por el agente que acudió al lugar al momento que se reporta un accidente de tránsito. ¿Por qué es importante el parte de accidente de tránsito? Y aquí voy a compartir esta tertulia con todos ustedes desde el punto de vista del fiscal, porque mi enfoque es desde el punto de vista de la fiscalía, porque es aquí en Ecuador y según la Constitución de la República del Ecuador y también el Código Orgánico Integral Penal, la persona que tiene que hacer funcionar el aparato de justicia con su opinión y su criterio jurídico. Y es importante este parte de accidente de tránsito porque es la primera información que tiene un fiscal al momento de llegar a un turno sobre un accidente de tránsito sobre el que le corresponde tomar una posición. Es decir, el día de hoy, imaginemos, yo entro al turno a las 4 de la tarde y resulta que me programan una audiencia de flagrancia a las 5 de la tarde, es decir, una hora después de haber ingresado al turno, y me dan el documento, el parte de accidente de tránsito. Yo, fiscal, no puedo entrar bajo ningún concepto a una audiencia sin haber leído y entendido lo que dice el parte de accidente de tránsito para entender cuál va a ser la posición jurídica de la fiscalía al momento de eh, plantear la teoría del caso que en ese momento se va a exponer. Entonces, comenzamos a identificar por qué es importante, porque es la primera información que tiene un fiscal al momento de llegar a un turno sobre lo que ocurrió en ese accidente de tránsito. Segundo, porque de acuerdo al contenido del parte de accidente de tránsito, comúnmente el fiscal decide si inicia o no una instrucción fiscal o lo deja en investigación previa. Para quienes litigan, para quienes son abogados en libre ejercicio y que están conectados, y también para los catedráticos que nos acompañan y los que están haciendo formación en tránsito, es fundamental que todos conozcan que el fiscal comúnmente decide en una flagrancia si inicia una instrucción fiscal de acuerdo al contenido del parte. El parte en gran medida es la que ayuda al fiscal a tener una idea cabal de lo que ocurrió. De acuerdo a ese contenido, el fiscal comúnmente, ojo que digo la palabra comúnmente, porque podrá decir alguien que me esté escuchando, pero solamente se guía en el parte. No, el parte es simplemente la primera información como lo dejé sentado, que debe contener toda la información posible y que comúnmente, es decir, se lo toma como mayor elemento porque ahí está contenido quiénes son los conductores, qué tipo de accidente de tránsito fue, o sea, la tipología, a qué hora fue, en dónde fue,
si hay lesionados, si hay daños materiales, si hay daños a bien público. Es decir, este documento, que muchos dicen que es un documento simple, para mí no, es muy relevante para entender y tomar posición jurídica desde un principio respecto a cómo ocurrió un hecho. Y como lo dejé sentado en la última línea del contenido que estoy compartiendo, porque en el parte está contenida la mayor cantidad de información sobre el caso que corresponde resolver y decidir. Y nuevamente insisto, las dos palabras clave, resolver y decidir. Es decir, el fiscal en ese momento resuelve si inicia o no instrucción fiscal, y luego que resuelve si le va a iniciar, tiene que decidir cómo lo va a fundamentar. Es decir, estos dos términos para los abogados, para los fiscales, para quienes tenemos que exponer un caso, tiene que estar bastante clara al momento de exponer. Ahora bien, quise compartir con ustedes estos ejemplos. Me he permitido, con el respeto de los agentes de tránsito, tanto de la CTE como de la ATM, poner dos ejemplos de documentos que elaboran ambas instituciones y vamos con ejemplos a determinar en qué nos estamos equivocando. Y voy a comenzar compartiendo este documento. Ahí ustedes pueden apreciar con con este acercamiento, este parte de accidente de tránsito, este es uno que elabora la Comisión de Tránsito, es una información contenida, es recogida al azar, es decir, no lo hice con el afán de dejar de relevancia a alguien en particular, sino simplemente me lo facilitaron y es lo que estoy exponiendo. Entonces ustedes ven en esta parte solamente dos hojas. Es lo primero que van a encontrar, es una parte muy, pero muy conciso. Aquí está la tipología del accidente, cuántas personas lesionadas, cuántos vehículos retenidos. Ustedes pueden apreciar en la pantalla esa información, ¿verdad? Y ustedes pueden ver en la página contigua, la parte de atrás, lo que llaman las observaciones y también la ilustración gráfica, que es fundamental. Entonces, en estas observaciones yo quiero que se detengan a ver lo siguiente. Vean ustedes que en las observaciones, dice en la última línea, asimismo se menciona que los semáforos al momento que se suscitó el siniestro de tránsito se encontraban intermitentes. O con la información que está contenida. Se menciona que los semáforos al momento que se suscitó el siniestro de tránsito se encontraba intermitente. Recuérdense esta línea que yo estoy mencionando para lo que voy a explicarles más adelante. Y luego de esto, se indica aquí, cabe indicar que al momento de llegar al accidente me entregó el procedimiento el señor sargento, y ahí está el nombre, movilizado en la patrulla de placas tal, tal, tal. Ya, es decir, aquí comenzamos a determinar quién llegó primero al accidente y cómo se lo entregan a este agente que elaboró el caso. Con esos dos ejemplos, me quiero quedar en esta parte, y luego de aquello, quiero compartirles este otro documento. Este otro documento es un parte que elabora la Agencia Nacional, la Agencia de Tránsito y Movilidad Vial en Guayaquil. Miren ustedes este parte, este es el formato de ellos. Ahí ustedes pueden apreciar casi la misma información. Vemos el tipo de accidente, un choque lateral perpendicular, la información de cuántos conductores y cuántos lesionados, hora del accidente, etcétera. Y miren ustedes, comenzamos ya a ver las diferencias. Aquí están las entrevistas realizadas. Miren ustedes el tipo de entrevistas, son entrevistas muy cortas a veces. Aquí está la entrevista al uno, la entrevista al otro. Y comenzamos a ver, mire, aquí ya pasamos la primera página, esta es la segunda, y aquí viene la tercera. Es decir, ya comenzamos a ver que es un contenido mucho más amplio. Y aquí también vemos las observaciones. Ya, las observaciones que la gente que actuó ha realizado. Y si alguien tiene prendida el audio. Y miren qué interesante, en la parte de las observaciones, aquí se menciona, quiero resaltar dos hechos. Dice aquí en las observaciones del documento que está en pantalla, al lugar se acercó personal de la OIAT, y ahí mencionan el nombre de la gente. Y también eh, se menciona en las partes de las observaciones, en el lugar sí se visualizan cámaras de vigilancia del Telconec y particulares. Quiero que se queden con esas dos ideas que he resaltado en esta parte de la ATM y también en lo que yo mencioné de la CTE. Ya, simplemente comiencen a ver las diferencias
en cuanto al contenido. Y acá, y el parte de la autoridad de tránsito continúa con lo que están viendo en pantalla. Y miren ustedes la ilustración gráfica. Esta ilustración gráfica, mire qué distinta a la que vimos primero. Y esta ilustración gráfica está a color, así lo presentan. Y miren ustedes la ubicación de las señaléticas. La señalética, cómo están ubicadas, por qué calle venían cada uno de los conductores, cómo se produjo el impacto. Y ahí ya comenzamos a analizar si la tipología que nos puso la gente de tránsito fue correcta o no fue correcta. Y miren ustedes los puntos de impacto de los vehículos. Es decir, aquí ya se ve cómo fue el accidente y acá están las fotos, que coincide primero con el tipo de vehículo que se mencionaba es rojo, en la gráfica está rojo. La moto, cómo se produce el impacto de la moto frontal, ahí está el daño de la motocicleta en la parte frontal. El vehículo, donde fue impactado, vemos el vehículo ahí y vemos también cómo quedó el vehículo en su posición final luego del impacto y la persona lesionada, que se entiende que el que estamos viendo en la gráfica es el de la motocicleta, producto del impacto. Entonces vean ustedes la diferencia entre ambas partes en cuanto a la información. Ojo, no es crítica a ninguna de las instituciones, simplemente identificar cómo estamos haciendo el trabajo y qué es lo y en qué medida ayuda esta información al fiscal. Ahora bien, vamos a la parte que nos interesa. Viendo las gráficas, vamos a los consejos y a lo que tenemos que tener en cuenta. El agente de tránsito que llega primero a la escena de un siniestro de tránsito es la autoridad que debe poner orden en el lugar del hecho. Y aquí viene para quienes son agentes de tránsito que están aquí conectados y quienes vayan a hacerlo. El agente que llegue a un lugar, el agente de tránsito que llegue al lugar del hecho, sea agente civil o sea vigilante, tiene que entender y tiene que adoptar una posición totalmente protagonista porque él es en ese momento la autoridad que tiene que poner orden en un ambiente que tiene que estar totalmente convulsionado, porque en un accidente de tránsito todo se convulsiona y él es el que tiene que poner ese orden en el lugar y tomar las medidas necesarias para cuidar el procedimiento. Y aquí viene una palabra muy clave, los indicios, que estos indicios van relacionados con las personas, los vehículos y los vestigios del accidente. Todo es importante, todo. Personas, vehículos y vestigios del accidente. Toda esa función la cumple el agente de tránsito que llega al lugar, que tiene que adoptar en ese momento por su preparación y formación todas las medidas que precautelen que su escena no se dañe. Y evitar, como dice la parte final, que la escena del hecho se contamine. ¿Qué es lo que tiene que hacer esta gente? Y aquí vienen lo primero, las recomendaciones o las omisiones. Perdón. Aquí, ¿qué sucede en las omisiones? Que no proteger la escena del hecho es el primer error o la primera omisión que cometen quienes están a cargo de esto. Es decir, la primera obligación al llegar un agente de tránsito a un lugar de un accidente de tránsito es proteger la escena. ¿Y cómo la protege? Todo agente de tránsito debería tener como protocolo su cinta de seguridad, ¿ya? Y es lo primero que él debe hacer, proteger la escena. Bien, segunda omisión que a veces los agentes no entienden, no entender que el dueño del procedimiento es él y la autoridad que en ese momento en la calle, en la vía pública, el que toma las decisiones, en esa escena del siniestro, ese agente de tránsito. Y él tiene que entenderlo. Muchos agentes no lo hacen. Yo diría que 6 o 7 de cada 10 no entienden que ellos en ese momento son la autoridad y ellos tienen que entender cómo poner el orden correspondiente. ¿Qué es lo que también ocurre en las omisiones? No toman la fotografía de los vehículos involucrados luego de haber asegurado el área. Es decir, aseguré el área, tienen ellos que tomar las fotografías para su respaldo. Miren ustedes que en la gráfica que les mostré de la autoridad de la ATM, ellos sí hicieron y tomaron las fotografías y la apuntaron al parte. En el caso de la CTE, no lo hizo, ya, no lo hizo, o al menos en ese documento que yo les mostré, no está nada más que una ilustración gráfica bastante tenue, no clara. En cambio, en el de la ATM sí vimos una ilustración gráfica mucho más clara. El agente de tránsito, por protocolo, el que llega al lugar, tiene que tomar fotografías de los vehículos involucrados luego de haber asegurado el área. Ojo con esto.
Luego, las fotografías van luego de asegurar el área. Fotos de los daños materiales de los vehículos, de cómo quedaron los automotores en el sitio del hecho, como vimos en la ilustración gráfica del ATM, se ve cómo quedó el vehículo. Esa información es importantísima. Las huellas de frenaje o de arrastre. A veces los agentes de tránsito, los que llegan primero al lugar, no lo hacen. Quienes comúnmente lo hacen son los de la OIAT. Y el agente, si el agente que llega al lugar debe tomar esas huellas, debe entender cuándo es una huella de frenaje, cuándo hay una huella de arrastre, porque todo eso le ayuda a tomar una decisión al fiscal. Permite determinar velocidad, permite determinar la violencia del hecho, permite determinar la actuación del conductor en el momento del accidente. Puede el agente de tránsito con toda autoridad, porque nuevamente insisto, al ser la autoridad del procedimiento, él puede filmar todo su procedimiento y nadie puede oponerse, porque él está respaldando su actuación con fotografía y filmación. Todo esto son omisiones de los agentes, no lo hacen. Si usted, y se los digo con experiencia, cuando yo les pregunto a ellos, muéstrenme qué filmó o qué tomó como foto, a veces no toman fotos, a veces no filman nada, y todo esto debe formar parte de su protocolo. ¿Qué también sucede y qué está ocurriendo últimamente de manera realmente delicada? Que no solicitan que personal de la OIAT, es decir, peritos de la Oficina de Investigación de Accidentes de Tránsito, avancen al lugar del hecho. ¿Para qué? Para que proporcionarles en el lugar del accidente toda la información posible. Es fundamental que a un accidente, a una escena de un hecho, vaya el agente de la OIAT y tomen contacto en la escena, tanto el agente civil, porque él es el primero que interviene, el que recaba la información, el de la información primaria, es el agente de tránsito que acude al lugar. El de la OIAT llega después, y la primera persona o el investigador de la OIAT lo primero que hace es orientarse de la información que le proporciona el agente de la CTE o de la ATM, quien esté en ese momento. Pero el que no acuda, el personal de la OIAT, a un accidente de tránsito, va dejando en la investigación ciertos detalles que se van perdiendo. Una investigación es mucho más contundente cuando va al lugar del hecho el agente de la OIAC y se juntan el que llegó primero versus el técnico, el investigador, el perito, el que tiene que comenzar a hacer su levantamiento de información en el lugar. ¿Qué más hay qué otras omisiones se han detectado? No colocan en el parte de accidente de tránsito cuál es el límite de velocidad. Alguien me dijo una vez, un agente de tránsito de los que llegan a la escena, agente civil, me dice, doctor, pero eso de colocar y poner los límites de velocidad es función de la OIAT. Y le dije, no, usted puede, al momento de tomar sus fotografías, tomar una fotografía de cuál es el límite de velocidad en el sector. Simplemente la fotografía y la junta. ¿Por qué? Porque si ustedes notan en un accidente de tránsito que hay una persona atropellada que ha sido arrastrada 40 metros que ha pasado, ¿ustedes creen que una persona va a ir a 30 kilómetros por hora en un sector que puede haber una señalética que así lo indique y esta persona ha sido arrastrada 40 metros? Entonces, esta información le va a permitir al fiscal determinar que esa persona, ese conductor que atropelló, no iba al límite permitido en ese sector urbano. Por eso es importante que la agente de tránsito tome fotografías y lo respalde documentalmente al momento de poner su información, aparte de que el de la OIAC también lo va a hacer, pero esta información sí es relevante para el fiscal y sí debería ir apuntada en el parte de accidente de tránsito. Y esta otra omisión que he detectado, y yo considero que es uno de los errores que cometen las dos instituciones, ATM y CTE, que nunca ponen en los dos documentos que les mostré, yo diría que en el 99,99% de los casos, nunca ponen los agentes si las personas que iban en el accidente iban acompañadas. Se dedican a poner únicamente quiénes eran los conductores, los lesionados y pare de contar. Y es tan importante esto porque puede haber ocurrido de que en el accidente de tránsito hayan habido pasajeros en algunos de los vehículos que no se lesionaron, pero que estuvieron en el lugar. ¿Ya? Entonces, ¿por qué son importantes estas personas? Porque esas personas van a ser testigos por el hecho. Son personas que tienen que ser llamadas por la fiscalía o luego en una audiencia de juzgamiento para explicar qué pasó. ¿Ya? Y comúnmente no lo ponen. Entonces, uno de los consejos que quiero en esta charla que quede como parte de la ponencia es que deben existir un protocolo por parte de las dos instituciones, ATM y CTE, de que en un parte de accidente de tránsito deben colocar los nombres de los pasajeros e identificar cuántos pasajeros cargaban o
trasladaban, perdón, en el vehículo al momento del accidente. Esta información le sirve mucho a la fiscalía y por eso yo decía que esta información en el título de la capacitación es las omisiones que pueden incidir en las decisiones e intervenciones judiciales. Esta información es muy relevante y puede ser muy decisiva al momento de tomar posiciones o decisiones tanto el fiscal como el juez. ¿Qué otra omisión? No tomar fotografías en el lugar del accidente de los semáforos. Y miren ustedes, yo les mostré el ejemplo, por eso les decía, miren el ejemplo de parte de la CTE, puso el agente de tránsito que intervino, que el semáforo estaba en intermitencia. Pero la pregunta es, ¿qué intermitencia? Puede haber, las intermitencias comúnmente son roja o amarilla, pero solamente el agente de tránsito pone como información, estaba en intermitencia. Entonces, el agente tiene que ser muy preciso. Estaba en intermitencia, el de la calle, qué sé yo, 9 de octubre, se encontraba con la intermitencia amarilla, y el de la calle Carchi se encontraba con intermitencia roja, con la luz del semáforo rojo. Esta información puesta en el documento y con fotografías, porque ahí viene la otra parte, el agente de tránsito tiene que tomar fotos de al momento de llegar cuál era la intermitencia que estaba en ese momento funcionando. Porque comúnmente esto ocurre en los accidentes de tránsito que se suscitan en la madrugada, y en las madrugadas, en determinadas calles de Guayaquil y en otras partes también ocurre, eh, el saber en qué intermitencia estaba el semáforo decide quién tenía la preferencia en la vía al momento del hecho y ahí se comienza a determinar responsabilidad. Entonces, esta es una omisión que ocurre muy seguido, como ya lo mostré, porque les puse un ejemplo de un parte que contiene una información muy mínima, y lo que debería hacer, tomar las fotografías de la intermitencia del semáforo para captar cuál era la luz del semáforo que en ese momento se encontraba en intermitencia, la calle y por qué calle venía cada uno de los vehículos al momento del hecho. Luego, indudablemente, el fiscal corrobora o complementa la información cuando le pide a las instituciones que son propietarias de las cámaras de seguridad eh, las dinámicas de los semáforos para entender que la información que la agente de tránsito dio fue correcta. Otro error u otra omisión, yo diría, es no poner completos los datos personales de los testigos del hecho, incluido el número de contacto celular. ¿Qué sucede? Que muchos de los agentes me dirán, es que la mayoría de gente no quiere colaborar o no dan sus nombres, pero hay momentos en que la agente civil de tránsito sí tiene, desde el punto de vista de su formación, la capacidad de poder obtener información del usuario sin dejarle indicado que lo va a llamar testigo. Simplemente dice, señor, ¿qué pasó? O primero la táctica sería, ¿cuál es su nombre? Y en ese momento ya le comienza a anotar el nombre, o le pide la cédula, lo registra y comienza a recabar información. A veces ¿qué ocurre? Que en los partes ponen los nombres, pensemos, Javier Ochoa Caro, o por ejemplo, le ponen el señor Javier Ochoa tomó contacto conmigo, Javier Ochoa es un nombre y un apellido, no ponen a veces número de cédula, o peor aún, a veces ponen número de cédula, ponen solamente un nombre y un apellido, pero no ponen el contacto. Y hasta que uno obtenga la información de su usuario, si es que está registrado en el registro civil, si es que tiene licencia, no se lo obtiene, perdemos información valiosa y tiempo cuando no tenemos la información completa de la persona testigo, del número de cédula y del celular. Y créanme, yo he tenido casos como fiscal en que a veces un testigo que he llamado luego de que la agente de tránsito sí ha recabado el número de celular, ha acudido a una audiencia y nos ha ayudado a decidir casos. Por eso es importante recabar esa información. Quizás no se puede en el 100%, pero con que lo podamos lograr en un 70 u 80%, créanme que es bastante. Y finalmente, no tener las precauciones del caso y la mayor precisión posible al momento de ilustrar gráficamente el parte. Ustedes vieron la diferencia entre el parte de ATM y el de la CTE. Y hay una diferencia, y una diferencia abismal entre la ilustración gráfica del uno y el otro. Y esa gráfica, créanme señores, ayuda a decidir en flagrancia cuál es la posición jurídica del fiscal. Por eso es importante aquello. Ahora bien, aquí también vemos cuáles son el protocolo, las recomendaciones que deben seguir los agentes de tránsito. Y lo primero que tiene que hacer un agente al llegar a la escena es preocuparse de verificar si existe alguna persona lesionada. Es lo primero. Llegan al lugar, verifican si hay alguien lesionado y ayudan a esa persona. Ya. Ojo, hace un rato establecí
de que hay que proteger la escena del hecho con la cinta de seguridad, pero si en el momento del hecho que llega el agente de tránsito ve a una persona lesionada y nadie ha pedido ayuda, es él la persona que tiene que primero preocuparse del lesionado, pedirle la colaboración a los que estén alrededor, hasta llamar a la ambulancia, al ECO 911 y ahí sí proteger la escena sin que se contamine la misma. En caso de que exista algún herido, coordinar la pronta llegada de una ambulancia. Es decir, la agente de tránsito, una vez que determinó que hay lesionados, tiene que llamar al ECO 911 o a una ambulancia, al cuerpo de bomberos, para el auxilio inmediato a la persona lesionada, excepto que pues pueden haber casos de ese tipo, de que la persona herida está bastante afectada y la ambulancia le indica que llega en 10 minutos, en 15 minutos y esa persona no puede esperar más. En esos casos muy puntuales que van a ser rarísimos, si el agente de tránsito tiene un vehículo en el que pueda trasladar a esa persona, tiene que hacerlo. Por sobre todo está la vida. Alguien me dirá, es que si se lleva a la persona lesionada, contamina la escena, va a dañar el procedimiento. En un momento determinado, si la vida se puede salvar, es la vida la que está por encima de cualquier tema en ese momento. Ojo, los agentes no llegan solos, puede pedir ayuda al otro agente que se quede cuidando el procedimiento mientras la persona herida es trasladada, porque esa persona, en el ejemplo que estoy poniendo, si espera unos minutos, se puede estar muriendo. Y finalmente, identificar inmediatamente quién o quiénes eran los conductores de los vehículos. Digo, y puse quién o quiénes, porque comúnmente en las escenas hay dos vehículos, pero eventualmente puede haber uno. Cuando hay un atropello, hay un vehículo y una persona, un peatón, y lo primero que hay que identificar es quién era el que manejaba. Esa información, a veces los agentes de tránsito, cuando ocurre un accidente, sucede que cuando hay los famosos borrachitos, ellos intentan confundir a la gente de tránsito y les deja, y salen del vehículo y luego uno no sabe quién fue el que manejaba. Entonces esa información uno tiene que manejarla inmediatamente. Llega a la escena e identificar quiénes son los conductores. ¿Cómo lo hace? Con los testigos del hecho o con las cámaras de seguridad hasta tener la certeza de la información que va a poner en el parte. ¿Qué más? Tiene que verificar y preguntar en el lugar del hecho si los conductores al momento del accidente iban acompañados, lo que yo les decía. Tienen que poner quiénes eran los acompañantes, cuántos y los nombres completos, con cédulas y celulares. Ahorita 9 de cada 10 poseen celulares, por no decir todos. Esa información es muy relevante. Y también hay que confirmar en el lugar del hecho si hubo algún testigo presencial. Testigo presencial es aquel que ve el momento del accidente, no el que llega después. El que ve el momento del accidente, ese es testigo presencial. Esa información es muy importante que la recabe el agente de tránsito que llega al lugar primero y luego esa información proporcionársela a la gente de la OIAT que llegue posterior. ¿Qué más hay que hacer en el lugar? Receptar en el lugar del hecho las entrevistas. Las mejores entrevistas realizadas en una investigación o de tránsito son las hechas en el lugar. Son las mejores. En ese momento todo el mundo se sincera. ¿Ya? Entonces es en ese momento en el que la gente de tránsito, en ese instante, tiene que aprovechar para recabar y entrevistar la información de manera muy concreta para dejar establecido qué sucedió. ¿Qué más hay que hacer? Yo les mostré en la gráfica, en el parte de ATM, que la gente ponía que en el sector existe una cámara de Telconet. Esa gente hizo medianamente su trabajo. Perfecto, identificó a quién pertenece, pero nunca verificó si estaba en funcionamiento. Entonces, el trabajo es completo, las cosas se hacen o no se hacen, no se pueden hacer a medias. Tiene que verificar, primero, si existen cámaras de seguridad, sean privadas, es decir, de una casa que a lo mejor captó la cámara de esa casa el lugar el momento del accidente, o cámaras de seguridad de alguna institución, puede ser CNT, el ECO 911, la Corporación para la Seguridad Ciudadana, y verificar si efectivamente esa cámara de seguridad captó y está en funcionamiento, porque esa es la otra, pues, ¿no? Identificar quién es el dueño es la primera información y segundo, si estaban operativas. Si se puede, por supuesto que se puede, porque entre el procedimiento que ocurre, uno puede tomar contacto con la central o con el dueño de la vivienda y verificar si esa cámara está en funcionamiento. Y si hay manera de bajar la información, fenomenal. De hecho, yo he tenido muchísimos casos en los que los agentes de tránsito de la ATM o de la CTE han llegado y me han mostrado con el celular la información captada en el lugar del hecho porque le han facilitado las cámaras. Y esa información, en ese momento que todavía no está explotada, pero que ya ayuda a tener una idea de lo que sucedió, sí, sí, en gran medida le sirve al fiscal para saber si inicia o no instrucción fiscal. Y también, finalmente, en cuanto a las recomendaciones, todos los agentes de tránsito que acuden a un lugar de un hecho
deben manejar el formulario de cadena de custodia. Y eso incluso yo me permitiría al doctor Bayardo Caicedo y a quienes organizan este evento, que en algún momento organicen una capacitación sobre manejo de cadena de custodia en accidentes de tránsito. Créanme que 8 de cada 10 no manejan bien la cadena de custodia. Es decir, hay un desconocimiento del adecuado manejo de cadena de custodia en los agentes de tránsito, y es tan importante la cadena de custodia que un mal manejo de la cadena de custodia puede mandar abajo un caso. Por eso es importante saber manejar la cadena de custodia fundamentalmente cuando se tratan de videos de cámaras de seguridad. Eh, ¿Qué más? Ya, aquí vienen otras recomendaciones, ya por razones de tiempo, tengo que tratar de terminar para no coartar la libertad de los que vienen después de mí. Eh, el agente, estas recomendaciones también se las dejo a cada uno de ustedes. El agente de tránsito que concurra como primer interviniente debe ser el que elabore el parte de accidente de tránsito y no alguien que haya llegado después. Miren que en uno de los ejemplos que yo les puse de la CTE indicaron que a él le entregaron el procedimiento, y ha ocurrido más de una vez que los agentes de tránsito, a los, el que firma y elabora el parte no es el que llegó primero, sino alguien que llegó después. La recomendación siempre será que el que acuda y el que firma el documento sea el que llegó al lugar. Ese es el que debe elaborar el parte y el que tiene que firmar, porque él es el que levantó primero la información. Segundo, informar todas las novedades del procedimiento del siniestro al fiscal. El agente de tránsito no es abogado y a lo mejor puede ser abogado titulado, pero en el momento que interviene como agente de tránsito, él interviene como agente de tránsito y no como abogado. Por tanto, él tiene que cumplir su rol, su procedimiento, y llevárselo al fiscal para que el fiscal tome procedimiento y tome decisiones respecto a si el hecho es delito o es contravención. Existiendo al menos una persona lesionada, el procedimiento debe ser presentado al fiscal de turno sí o sí. No hay plan B. El agente de tránsito no puede tomar decisiones de que me llevo o no el procedimiento. Si hay una persona lesionada, el caso tiene que ser presentado y tiene que ser entregado al fiscal para que el fiscal tome decisión y comience a darle disposiciones al agente de tránsito para asegurar el procedimiento. Recomendación también, receptar en el lugar del hecho todas las entrevistas a los conductores de los vehículos en el caso de que estén en condiciones de expresar palabras. Puede ocurrir, como si ocurre, que luego del accidente la persona no esté, no tenga físicamente las condiciones de hablar, y la gente de tránsito tiene que ponerlo así. Se intentó tomar la entrevista al señor Juanito Pérez Piguave, pero él no se encontraba en condiciones físicas de hablar por el tipo de lesión. Entonces, pero si hay manera de que la persona pueda en ese momento dar información, bien. Si no se puede, ponerlo en las observaciones o en la CAPI de entrevistas. Ya indiqué el tema de las cámaras de seguridad privadas y lo de la cadena de custodia. Miren ustedes esto, una mala ilustración gráfica, una equivocada identificación de las calles o una inadecuada identificación de la señalética o errada orientación de los sentidos puede hacer caer un caso y llevar a la confusión a un fiscal. Es decir, si la agente de tránsito hace una mala ilustración gráfica, puede llevar a error. Si hace y si pone a los conductores o y a sus vehículos en calles que no eran, es decir, pone que el uno venía en una calle y el otro en otra calle, y resulta que era al revés, eso puede acarrear un gran problema si se equivoca la agente de tránsito. Los sentidos. Hay momentos en que los agentes de tránsito han puesto que los vehículos venían en sentido norte-sur y resulta que los sentidos eran este-oeste. Entonces hay que tener muy claro esa parte de los sentidos para saber ubicar, porque un mal procedimiento o un agente de tránsito que ni siquiera se sepa orientar en los sentidos pierde credibilidad y respeto al momento de entrar a una audiencia o de explicar un caso. Y la información que recabe la agente de tránsito en el lugar es sumamente relevante desde la audiencia de flagrancia y le sirve tanto a la gente de la OIA como al fiscal y al juez. Incluso, con una experiencia aparte, y con esto estoy por terminar, hay una jueza en particular aquí en Guayaquil que siempre que hay una audiencia de flagrancia, llama a la gente de tránsito a que vaya a la audiencia. Eso no lo hacen comúnmente los jueces, pero hay una jueza en particular que es muy conocida aquí en Guayaquil, que lo hace ir a la gente de tránsito, al primer interviniente, a la audiencia. Y créanme que esa jueza a más de un agente de tránsito lo ha reportado. ¿Por qué? Porque la información que a veces lleva el agente de tránsito no es correcta y se desnuda su desinformación o su inadecuado procedimiento ante el juez.
Entonces, ¿qué significa? Que la gente que vaya al lugar, al ser una autoridad y maneje bien su protocolo, al momento de sustentar lo que hizo, lo puede hacer. Por eso es importante la formación que reciba la gente de tránsito. Si la información que se recaba en el lugar es fidedigna, nunca puede considerarse referencial. Hay mucha gente que trata de menoscabar el contenido de un parte diciendo que es meramente referencial, que no hay que tomarla en cuenta. Mentira. Eso comúnmente lo dicen los abogados en el libre ejercicio para tratar de sorprender a veces al fiscal o de quitarle credibilidad a la gente. No, la información de un buen agente de tránsito en el lugar del hecho es bien relevante y toma peso, es parte del rompecabezas, es una pieza del rompecabezas. No puede ser tomada como la última rueda del coche, es parte de un todo. Y finalmente, el agente tiene que procurar tener acceso a los videos de las cámaras de seguridad para llevar esa información al fiscal que se encuentre de turno.